Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a la práctica de Dask. Vamos a subir la libreta y la tarea 7. Recordemos, solamente hay que hacer 6 tareas y vamos a subir la tarea 8, que es un ensayo. Son puntos extras para quien ya casi tenga listo el pasar. Con la tarea 8 lo puede hacer. ¿Sale? Es un ensayo de cómo utilizarían el Deep Learning en sus proyectos o en la vida real, y acordamos con las personas del curso, del diplomado, que 5 cuartillas es suficiente. Gracias, Sergio. Adelante. Sí, muy bien. Entonces, comparto. Ok. Y bueno, nada más para repasar rápidamente lo que es, vamos a utilizar Dask. Entonces, ya habíamos comentado de HDFS y que, igual que nuestra computadora, pues necesitamos dos clústeres en realidad que, bueno, trabajan como uno solo. El primero de ellos es el software de cómputo, que equivale a nuestro microprocesador o al procesador de la computadora, y el clúster de almacenamiento, que equivale a nuestro disco duro o nuestros discos duros si tenemos varios, que sería el HDFS. Ya vimos la sesión pasada lo que sería el clúster de almacenamiento, que habíamos visto tiene un nodo principal que se le denomina maestro y uno o varios nodos esclavos que permiten el almacenamiento de los datos como tal. El nodo maestro va a coordinar, va a tener el directorio de en dónde están los archivos, o lo va a fragmentar y eso lo va a repartir en cada uno de los nodos. Recuerden que estamos hablando de software, entonces no forzosamente si yo digo 4 nodos o 4 esclavos en el clúster de datos, significa que tenga 4 computadoras como tal. Eso sería lo ideal, pero bueno, igual puedo tener 4 nodos en 2 computadoras nada más. 4 nodos de datos, o sea, data nodes. ¿Sale? Entonces, nos vamos a dedicar hoy a lo que es Dask, que va a ser o nos va a permitir crear el clúster de procesamiento para que trabajen en conjunto y que podamos realizar algunas actividades. Este Dask, pues bueno, aparte que va a ser el que nos va a permitir utilizar ahora sí que todos los recursos de cómputo que tenga nuestro clúster, nuestras computadoras, cada una de ellas, pues va a tener procesador, va a tener núcleos, pero también va a tener GPU o una o varias. Todo esto lo podemos configurar para que Dask lo utilice y que pueda realizar más rápido el procesamiento. Pues bueno, si nos estamos metiendo en los problemas de configurar todo esto, pues supondríamos que los datos que estamos procesando son tan grandes que no caben en la memoria de una sola computadora, o que no se pueden procesar por alguna razón en una sola computadora. Entonces, en este caso, ¿qué ventajas tiene Dask? Pues que utiliza una conceptualización muy semejante a lo que es Pandas y a lo que es NumPy, y también de Scikit-learn. Entonces, los data frames, los arreglos y también las listas que serían de Python en Dask se van a llamar bolsas, o en inglés bags, ¿sale? Y para Scikit-learn, pues vamos a tener el módulo que es Dask ML. Entonces aquí están, miren las interfaces de programación de aplicaciones, es decir, qué recursos de programación me proporciona Dask. Pues bueno, lo que sería un Dask Array, que sería ahora sí que el equivalente, o un Super NumPy, ¿sí? O un NumPy en paralelo, las Dask Bags, que son las listas que les comentaba, y los Dask Data Frames, que son los marcos de datos, los data frames, más o menos semejantes a los de Pandas, pero bueno, para procesarse en paralelo. Y tenemos Dask ML, que tiene una interfaz muy parecida a la que tiene Scikit-learn. Entonces, la idea del desarrollo de Dask es que no nos cueste tanto trabajo el pasar a utilizar el clúster de Dask. Ya en algún momento, o muy probablemente en el módulo siguiente, vamos a ver al menos un ejemplo de lo que sería Apache Spark, no Apache Hadoop, porque ese es diferente, bastante diferente,
pero vamos a ver cómo o qué estructuras podemos manejar en Apache Spark y vamos a ver que difieren bastante de lo que es Pandas, de lo que es NumPy y de lo que sería Scikit-learn. ¿De acuerdo? Y también vamos a recordar que estos cuatro van a recurrir a la parte de programación de Dask que le denominamos perezosa, lazy, que significa que vamos a poder indicarle todas las operaciones que queramos, pero hasta que utilicemos una instrucción en específico que se llama compute, calcular, es que se va a disparar todo el proceso. Aquí también tenemos una parte que es Dask Futures, ¿sí? Que esto es para manejar objetos en el clúster, pero ahorita no nos vamos a meter a manejar esto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, a través de nuestra interfaz de programación, a través de Python, todos nosotros ahorita hemos tenido problemas, yo creo que la mayoría de ustedes han tenido problemas en querer ejecutar uno de las prácticas de redes neuronales y que alguien más esté utilizando la GPU. Entonces, cuando ustedes lo ejecutan, Python les marca un error de out of memory, o sea que no tiene memoria disponible para la GPU para procesar nuestro proceso. Entonces, nosotros tenemos que coordinar de forma, entre comillas, manual quién entra o quién trabaja con la GPU en el nodo 1, en el nodo 2, en el nodo 3 y así, o estar cazando, ¿no? O por ahí despertarse, que sí vimos por ahí que algunos en domingo, algunos muy temprano en la mañana, algunos muy tarde en la noche, algunas, para poder encontrar los nodos libres. En este caso, Dask va a recibir todas las tareas de todos y Dask es el que las va a coordinar. Digo, tiene recursos limitados el clúster y se va a tardar, o va a tardar menos si una sola persona lanza las tareas, pero al menos si todos lanzamos tareas, Dask las va a coordinar y tarde o temprano las va a ejecutar. Entonces, ¿cómo va a realizar eso? Pues a través de la interfaz perezosa, de la interfaz lazy, y utilizando un programador que va a crear una estructura de datos que se denomina grafo o gráfica, como lo conozcan, de todas las tareas que tiene en ese momento pendientes, va a optimizar ese grafo y va a tratar de distribuir, o más bien va a distribuir las tareas a los esclavos, que también le va a denominar workers. Entonces, y en algún momento, pues bueno, los va a estar ejecutando como tal. Aquí podemos ver un ejemplo que, bueno, al importar con pandas, lo importamos como PD y utilizamos el read CSV. Y aquí podemos utilizar un group by, tal como hemos visto anteriormente. Y si lo realizamos con el data frame de Dask, pues la diferencia va a ser la librería que vamos a importar, que es Dask Data Frame. Lo vamos a importar como DD, Dask Data Frame. Esto es lo que normalmente se utiliza. Y aquí pues vamos a llamar a su método readCSV. Entonces aquí incluso se permiten utilizar comodines, porque bueno, pues estamos presuponiendo que van a ser datos a gran escala y a partir de aquí, pues bueno, podemos hacer la misma instrucción group by. Vamos a ponerle .value.min, pero yo tengo que agregarle .compute, ¿sí? La llamada a esta función para disparar el proceso. Si yo le dejo hasta los paréntesis del min, lo que me va a devolver, en este caso Python, va a ser un número por ahí raro, diciendo, ok, mira, este es así como que el identificador de la tarea perezosa que me pediste realizar, ¿sí? Pero que me pediste, perdón, programar, pero no me pediste que la realizara. Entonces te devuelvo ahora sí que como tu boletito del estacionamiento. Ya cuando vengas y me pidas el auto, entonces sí muevo todos los autos que tengo antes que el tuyo, saco el tuyo y entonces te lo entrego. Algo así sería, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es nada más un pequeño detalle en la configuración
de Dask tenemos los schedulers, es decir, el nodo maestro va a tener diferentes formas de organizar los trabajos. Podemos, si yo quiero utilizar todos los núcleos que tiene mi computadora y yo sé que Python no permite porque tiene una cosa llamada GIL o GIL, ahí es una cuestión ahí técnica de programación en paralelo, pero que no me permite utilizar más que un núcleo a la vez, aunque mi computadora tenga 2, 4, 8, 16, los que tenga. Python todavía ya están trabajando, ya hay versiones oficiales de Python que ya no lo tienen, pero todavía están en pruebas. Entonces, oficialmente todavía no se supera esa limitación. Y entonces puedo aprovechar a Dask para que en una sola máquina, en una sola computadora, yo pueda utilizar varios hilos, varios procesos y que pueda sincronizar este proceso. Digamos que tendría un clúster de núcleos de cómputo, de núcleos de mi procesador. Y esto lo puedo hacer en una sola computadora, o si tengo varias computadoras que estén conectadas en red, que ya estén configuradas, entonces puedo utilizar el programador distribuido. Entonces aquí depende ahora sí que de los recursos que yo tenga. Pero con esto digo, puedo utilizar todo el poder de cómputo de mi computadora. También no nos vamos a meter mucho, pero con Dask también puedo utilizar la GPU para sobrepasar la limitante de cómputo que tenga la CPU, utilizar la GPU sin tanto problema para realizar mis cálculos y poder procesar más rápido o una mayor cantidad de datos. Entonces ya les comentaba que Dask va a utilizar entonces chunks, cachos, que sería la traducción más apropiada en mi opinión. ¿Sí? Entonces los datos los va a partir en diferentes tamaños, se le configura aquí más que a Dask, se le configura al HDFS el tamaño de estas particiones y entonces va a trabajar con esas particiones que bueno, es de esperar que cada una de esas particiones esté en una computadora diferente. Y si yo ya tengo distribuida la información, pues lo que puedo hacer es procesarla en paralelo en diferentes computadoras y luego dejar que el nodo maestro compile toda esa información, la recopile y nos presente la respuesta a todo el procesamiento. Entonces aquí podemos ver que si fueran series de tiempo, pues tendríamos, por ejemplo, por mes en cada uno de esos chunks y entonces tendríamos un mes o los datos correspondientes a un mes en cada una de las computadoras para procesarlos de forma paralela. Hay que tomar en cuenta una cosa, si la información yo ya la tengo distribuida, pues va a ser más rápido hacerlo con Dask que incluso hacerlo con Pandas, o va a ser más o menos de la misma velocidad. El problema que puede surgir es que donde yo quiera procesar los datos, no estén los datos. Y como es Big Data, o bueno, son archivos muy grandes, el transferir a través de la red uno solo de los chunks o varios va o puede hacer que Dask se tarde mucho para procesar la información, pero de que la va a procesar, la va a procesar. ¿De acuerdo? Aquí está la otra parte de Dask, que es la parte de Machine Learning. Entonces aquí tiene implementados pues varios de los algoritmos más conocidos, bastantes de los que tiene Scikit-Learn y algunos como XGBoost, que son de los más avanzados ahorita, de los mejores en cuanto a velocidad y en cuanto a desempeño, que estos llegan a rivalizar con las redes neuronales sin tener el problema o la demanda de conjuntos de entrenamiento muy grandes. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, pues bueno, aquí está un ejemplo si recuerdan, en Scikit-Learn, pues importábamos el modelo lineal
importábamos la regresión lineal, ¿sale? Y aquí lo hacemos igual. Podemos, pues bueno, son datasets aquí, estamos llamando make regression, esto es para crear un dataset en específico, pero lo que quiere mostrar el código es que en Dask, pues haríamos lo mismo, linear regression, instanciaríamos o crearíamos un objeto de este tipo y después le haríamos el fit con nuestra matriz X, nuestro vector de etiquetas y ya una vez entrenado, pues podemos hacer la predicción sobre un nuevo conjunto de muestras que el algoritmo no haya visto. En este caso, bueno, como no lo tenemos, lo hacemos sobre la misma matriz X y luego calculamos el score para ver el desempeño contra las etiquetas reales. Pero lo que quiero que vean es que se puso énfasis en tratar de mantener las interfaces que ya conocemos de Pandas, de NumPy y de Scikit-learn. Y también, al igual que Scikit-learn y que vimos en Keras, en TensorFlow, tenemos también implementados algunos métodos de procesamiento de datos. ¿Y por qué los, entre comillas, reimplementa? Porque recuerden que esto lo va a realizar de forma paralela y de forma perezosa, pero bueno, de forma paralela. Es decir, este preprocesamiento puede ser en conjuntos de entrenamiento a una escala muy grande. ¿Cuál va a ser el límite? Pues los recursos que tenga nuestro clúster de almacenamiento y nuestro clúster de cómputo. Entonces, en este caso, pues pueden ver que son las mismas operaciones que ya hemos manejado, el one-hot encoder, aquí incluso con el parámetro sparse igual a true, ¿sí? O igual a false para que nos devuelva toda la matriz aunque tenga muchos ceros, ¿sí? Y luego, pues bueno, podemos procesar y de aquí un Dask array lo podemos crear a partir de arreglos de NumPy y aquí le podemos decir cuántos chunks queremos que cree a partir de este arreglo. Digo, en este caso, crear 2 chunks para 4 elementos, pues es una exageración, es nada más para representar, ¿sí? La información, digo, la sintaxis. ¿Sí? Ya luego haríamos el fit, la transformación y mostraríamos el resultado. Por supuesto, les recuerdo que esto no va a mostrar nada, esto va a mostrar mi boletito del estacionamiento hasta que yo llame a result.compute. Hasta ese momento se va a disparar el proceso. Entonces aquí tenemos, pues bueno, es un poquito el tamaño de los datos contra las dimensiones del tamaño del modelo y qué podemos utilizar. Bueno, si ambos caben en la memoria RAM, pues esto es para una sola computadora. Si necesitamos más memoria o más poder de cómputo, pues aquí es donde podemos utilizar ya un clúster. Y si esto está muy exagerado en cuanto al tamaño de los datos o el tamaño del modelo, pues bueno, no va a haber clúster que alcance y no vamos a poder realizar el procesamiento. Puede suceder, pero bueno, al menos tenemos herramientas o estamos viendo herramientas que nos permitan cubrir esta área y esta otra. Y que ya la única que nos quede como entre comillas imposible de cubrir, pues sea esta. Entonces antes estábamos limitados a el cuadrante inferior izquierdo, pues bueno, y ahorita al menos son 3 los cuadrantes que podemos atacar. Y pues bueno, aquí el DASCML, la selección del modelo, el modelo lineal, el aprendizaje no supervisado en cuanto a clustering, ¿sí? Y el preproceso de los datos. Entonces aquí les comentaba que bueno, el modelo que hasta ahorita, digo, hace 20 años, pues Hadoop era el rey, ya después Apache Spark lo superó en bastante, ya solo para empresas extraordinariamente grandes siguen utilizando Hadoop como tal, pero en empresas inferiores en tamaño a esas utilizan Apache Spark, pero ahorita ya Dask le está empezando a quitar el mercado. Eso porque les decía que Spark, o bueno, les cuento, Hadoop está escrito en Java, en el lenguaje de programación Java,
y entonces hay que instalar la máquina virtual de Java, o sea, el compilador y el intérprete de Java, hay que instalarlo. Sí. Pero Spark agrega todavía otra capa más. Spark está escrito en el lenguaje de programación Scala que se ejecuta sobre el intérprete de Java. Entonces, aparte de tener que instalar Java, el intérprete de Java, el compilador de Java, hay que también instalar el compilador o el intérprete de Scala. ¿De acuerdo? Y recuerden que, bueno, a nosotros nos gusta Python, entonces el binding, así se llama, o la forma en que podemos utilizar Spark desde Python, es una librería que se llama PySpark. Entonces, pues siempre es un poquito más problemático el utilizar Python sobre Spark, o sea, sobre Scala, y Scala sobre Java, y Java sobre la máquina virtual. Entonces se vuelve bastante complicado. Entonces, en este caso, Dask está programado en varios lenguajes, pero digamos la interfaz es directa con Python. Así como NumPy está programado en el lenguaje de programación C y Fortran, pero nosotros lo utilizamos directamente desde Python sin meternos en problemas de tener que saber C o Fortran. Pues bueno, aquí también no nos metemos en problemas y desde Python directamente utilizamos Dask. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pues bueno, yo tengo esto aquí como ¿cómo vamos a ejecutar? Bueno, ahorita ya nosotros tenemos configurado lo que se ocupa en los nodos, que para Python simplemente significa tener un ambiente en el que hayamos instalado Dask y Dask, los paquetes Dask y Dask Distributed. ¿Sí? Básicamente eso es todo lo que ocupamos. Y después, eso en cada uno de los nodos, y después vamos a ejecutar tanto el maestro, un nodo maestro, recuerden que es un nodo de software, el nodo maestro y el nodo esclavo. Aquí, ay, debate DL, ok, sí, entonces aquí es conda list, conda, Ya subí sí, la libreta ahí para que comentes. Está la libreta en perfecto, Classroom. sí. Nada más checar si es la última versión que hicimos hoy. Pero creo que sí es. ¿Sale? Gracias. Sí, ahorita la voy a abrir aquí, entonces hay que ver. Yo creo que si te la mandó, pues esa es. Sí, Y gracias, ahorita lo revisamos. sí, muy bien. Entonces vean cómo, pues aquí también está Jupyter Lab, ¿sí? Porque vamos a ejecutar desde Jupyter Lab, pero los importantes o los más importantes van a ser estos. Entonces tenemos aquí Dask, ¿sí? Tenemos Dask Distributed, pero bueno, aquí no lo veo. De todos modos, al instalar Dask, se instalan todos los componentes de Dask y ya lo tenemos. Por ahí, lo importante es tratar de mantener la misma versión en cada uno de los nodos, la misma versión de Dask, porque puede tener algún problema si las versiones difieren mucho. Entonces, en este caso, pues si ya nos aseguramos que tengamos los tres, los nodos. Bueno, en realidad vamos a estar trabajando nada más en el nodo 1. Ahorita ya podemos, o vamos a ejecutar tanto el maestro como, bueno, los esclavos, porque solo se ocupa un maestro. Y para ello necesito ponerle history y lo dejé ejecutando. Sí. No sé si lo pondría en la libreta Jesse, pero bueno, al menos se los comparto a través del chat. Y la idea es que llamamos a Dask con el scheduler, sí, es decir,
le estamos diciendo que utilice el formato distribuido para crear las tareas, ¿sí? En donde pues, le decimos que en el puerto 8786 de esta computadora y que este, No, sabroso. ¿sí? Y que en el Ok, puerto 8788, contigo. Eberto, ¿pudiera silenciar, por favor? Listo, ya, ya. Sí, Adelante. gracias. Y que en el puerto 8788 nos presente una interfaz gráfica en la cual vamos a poder ver las tareas que está ejecutando el scheduler. ¿Sale? Entonces, aquí yo le pongo los puertos que yo quiera, nada más debo asegurarme que estén libres, ¿sí? Que no estén ocupados. Si estuvieran ocupados, me va a decir esto precisamente. Sí, me va a marcar este error, va a aparecer así como que, ay caray, ¿qué pasó? Y es que este es el error que me va a marcar. Muy probablemente lo van a ver porque a mí también se me olvida de repente. Sí, bueno, ustedes no van a ejecutar estos, pero nada más les comento que hay que analizarlo. Entonces dice, la dirección ya está en uso, quiere decir, en nuestro caso, que ya lo había ejecutado anteriormente. Y entonces si yo le pongo jobs, ¿sí? Y si le pongo clears, no sé si, pero ya lo hice de SH. Entonces PSAUX or grep task, ¿sí? Aquí puedo ver que se está ejecutando precisamente el scheduler, ¿sí? Es la instrucción. Y aquí pueden ver de una vez que también está el worker, ¿sí? Entonces, al worker le voy a pasar la dirección, ¿sí? Donde quiero o donde está escuchando el nodo maestro y el puerto en el que está escuchando el nodo maestro, que debe coincidir en este caso con el 8786, porque ese fue el que le indiqué al scheduler, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer nosotros, esto no lo tienen que hacer ustedes, pero digo, si quieren verificar que haya nodos, perdón, workers o el nodo maestro en el nodo 1, 2 o 3, pues pueden utilizar esta instrucción que acabo de poner. Sí, que también se las pongo en el chat. ¿Sí? PS es el que nos muestre los procesos. La A, la U y la X son para simplemente son opciones para que nos muestre los procesos que queremos. Esta barra vertical significa que la salida del PSAUX la va a pasar al comando de la derecha, que grep lo que hace es buscar la palabra dask en toda la salida que le va a mandar el primer comando. Entonces, si yo nada más le pongo PSAUX, me va a mostrar una cantidad impresionante de los procesos que está ejecutando ahorita el nodo, que son muchísimos. Entonces, para buscar aquí, puede ser complicado encontrar el proceso que ando buscando. Por eso es que de toda esta salida, yo le digo a Linux que me busque alguna de las salidas que tengan esa palabra en específico. Entonces la palabra en específico que le estoy buscando es dask. Ya con eso incluso me lo pone en rojo para ver cuál es. Porque ustedes pueden ver que me muestra el mismo comando grep, ¿sí? Porque lo estoy ejecutando, pero ese no es el que quiero. El que quiero es el scheduler o el worker, ¿sí? Puedo ejecutar varias veces el worker, ese sí, el scheduler nada más me va a permitir una vez, o puedo ejecutar otro en un puerto diferente, en dos puertos diferentes, ¿sí?
Le diría uno para escuchar y el procesamiento, y otro, acá el 8788, para la interfaz web, la interfaz en la página web que me va a mostrar. Entonces, les muestro cómo tengo, cómo ejecutamos uno de los workers. Ya me pasé. Das Scheduler. Python. Es bastante. Ya casi llego. Tan puros schedulers. Es que estuve corrigiendo un problema de. Aquí está. Entonces vean cómo está la instrucción para los workers. Entonces es Dask Worker. TCP es el tipo de conexión que a nivel protocolo, el idioma en que le vamos a hablar o que nuestro programa le va a hablar al nodo maestro. Aquí, y hay que indicarle la dirección en donde está escuchando el nodo maestro y el puerto en el que lo está haciendo. El ampersand es para que yo desligue este comando de esta terminal y que decirle a Linux, ¿sabes qué? Este comando quiero que se siga ejecutando aunque yo cierre la terminal. Eso es lo que hace el ampersand. Al final, decirle a Linux, ¿sabes qué? Síguelo ejecutando, no importa, va a estar trabajando. Cuando yo lo quiera detener, lo voy a hacer, pero ahorita no. ¿Sí? Pero aunque yo cierre la terminal, quiero que se siga ejecutando. Entonces, con eso se va a seguir ejecutando. Y, bueno, me falta. Sí. Entonces, yo ya tengo ejecutando el maestro, el maestro del Dask, el nodo maestro de Dask, y uno de los nodos esclavos, un worker de Dask. Entonces, eso me es suficiente para que yo entonces ya pueda ejecutar la instrucción con mi Jupyter Lab. Recuerden que ya activé el ambiente DL. ¿Sí? Aquí de todos modos se cumple todo lo que hemos estado viendo. Lo que se agrega a este ambiente es Dask. Entonces aquí le pongo Jupyter Lab, el puerto 8040, que es el que le tocó a Jesse. La IP, pues es la del nodo 1. Entonces con esto yo ya lo puedo ejecutar. ¿Sí? Y lo voy a copiar. Ok. Me vengo a uno de los navegadores. ¿Sí? Lo ejecuto. Y aquí tengo ahora sí la práctica de Dask. Entonces, los beneficios del uso de Dask, aquí los tenemos: la escalabilidad, la eficiencia en los recursos y el procesamiento en paralelo. ¿Qué necesitamos hacer para poder ejecutar Dask? Pues tenemos que instalar aquí la misma versión de Dask y de Distributed, ¿sí? Pues ahora sí que todos los nodos donde estemos ejecutando Dask, ¿sí? Y estas dos, GPUtil y Tabulate, digo, no sé si le faltó, pero si le faltó, llevo una E al final. Dale. Entonces, aquí está lo que les decía, la preparación de Dask es con esto. Aquí falta el worker. Eberto, de lo que les puse en el chat, ¿lo pudieras agregar, por favor, a la libreta y volverla a subir?
Sí, de Sí, acuerdo. porque le va a faltar aquí ponerle pues aquí lo tengo. Chat, se los acabo de poner. Sí, ahorita la copio. Sí, aquí nada más para que recuerden que esto se tiene que ejecutar antes, cuando menos un worker, se pueden ejecutar varios. Y recuerden que tiene que coincidir el puerto que tengo aquí, el 8786, con el que le puse al scheduler. Si no, pues no se van a poder comunicar y no va a funcionar. Entonces, importamos las librerías necesarias. No me gusta a mí el tema claro, pero bueno. Y pues lo voy a hacer como lo hace mi estimado Berto, con el más. ¿Sí? Entonces, aquí tengo esto. Importamos las librerías. Vamos a comparar pandas con el data frame de Dask. Entonces tenemos pandas y lo importamos como PD y el Dask data frame como DD. Vamos a utilizar Dask Distributed porque vamos a utilizar el programador, el scheduler distribuido. Entonces necesitamos importar cliente porque vamos a crear un cliente de ese clúster distribuido. Vamos a utilizar Dask. Ahorita Dask ML no lo vamos a usar, nada más Dask, pero bueno, aquí está. Y vamos a importar Distributed. ¿Sí? Vamos a importar Perf Counter de la librería Time para medir tiempos. Generalmente uno lo hace con la función time del módulo time, pero eso tiene algunos inconvenientes que pueden hacer o devolvernos resultados incorrectos. Lo que recomiendan los desarrolladores de Python es que utilicemos perf counter, por si no lo sabían, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar psutil y gputil para para medir los recursos de memoria y CPU y también de la GPU, aunque realmente así como están programados, no nos van a dar los resultados correctos, pero bueno, al menos que conozcan estas utilerías, ¿sale? Cómo se va a ejecutar la cuestión en distribuida, así como está programada ahorita la libreta, no nos va a dar esos resultados exactamente como quisiéramos, pero bueno, el perf counter es el que sí nos va a devolver los tiempos correctos, que son los que queremos comparar. Y entonces, como es un clúster, vamos a configurar aquí de forma global, ¿sí? Unos ciertos parámetros. Estos, hemos visto que estos funcionan. El tamaño del chunk en 256 millones de bytes. Como máximo, chunks como máximo. ¿Sí? Y lo demás, pues bueno, son configuraciones que hemos visto que funcionan. Entonces, en este caso, pues lo vamos a dejar así. ¿Sí? Y entonces le vamos a pedir o vamos a crear una conexión para quienes saben con el protocolo TCP en la dirección 132.248.172.201, que es el nodo 1 y el puerto en donde se está ejecutando el nodo maestro, el 8786. Con esto, pues bueno, vamos a tener por ahí y entonces ya podemos realizar, ahora sí, una conexión. Primero vamos a leer los datos. Entonces, vamos a empezar con unos datos pequeñitos. Aquí los podemos ver. ¿Sí? Es RUA hora. Son 2.2 megabytes con los que vamos a utilizar primero. ¿Sí? Nada más es para saber qué estamos haciendo. ¿Sí? Y probar con un archivo pequeñito. Entonces vean lo que hace rato comentábamos con Juan Carlos. Pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, voy a acceder de forma programática al HDFS. En este caso es con el read CSV del Dask Data Frame, que a diferencia de Pandas, ¿sí? A diferencia del de Pandas, permite recibir una dirección de tipo HDFS. Entonces aquí le pasamos la dirección IP y el puerto en donde está escuchando. Ya configuramos HDFS en el nodo 1, que está el nodo maestro, el name node,
y está escuchando en el puerto 9820. Entonces, ahí nos va a contestar y nos va a devolver entonces en el directorio o carpeta Jesse, o bueno, Yes, que se encuentra en la carpeta o directorio raíz, y dentro de este hay un archivo que se llama ruoa-hora.csv. Entonces, de ahí lo vamos a leer. ¿Sí? Y entonces, definimos las funciones para medir el uso de memoria y de CPU y también de GPU, pero les decía que realmente no nos van a ayudar mucho. Entonces nos vamos a basar más en el tiempo que tarda, ¿sale? Entonces hacemos la lectura con pandas. Aquí vamos a inicializar el perf counter, que sería como la función time.time, es exactamente lo mismo, es el tiempo inicial, hacemos el procesamiento, ¿sí? Y cuando terminemos, aquí vamos a ver que cuando terminemos volvemos a llamar a perf counter, es como decir qué hora es ahorita y le vamos a restar el tiempo inicial. Entonces aquí me va a devolver cuánto tiempo tardó este proceso, ¿sale? Ahorita lo voy a repetir acá porque ahorita lo que estoy hablando se está contabilizando, ¿sí? Aquí vemos cómo con pandas leemos el path, que significa, acá lo tenemos arriba, aquí está el path, ¿sí? Es el archivo ruoahora.csv que tengo en el nodo, no en el HDFS, ¿sale? Lo que leímos del HDFS va a ser para el data frame de Dask. Entonces vamos a comparar cuánto tarda uno contra otro, ¿sale? Entonces, para contabilizar de forma apropiada, voy a ejecutar esta celda nuevamente y esta otra. Entonces, ahora sí, ya me va a contabilizar de forma correcta. Entonces, aquí tengo el tiempo, ¿sí?, que tardé en leer. Aquí estoy preparando los datos, todos los demás, de memoria y de uso de CPU, de GPU, pero bueno. Ahora vamos a repetir el proceso, pero haciéndolo con Dask. Entonces aquí de nuevo tenemos el perf counter para el inicio. Hacemos todas las mediciones. Vamos a leer el read CSV, ¿sí?, con el Dask data frame y luego vamos a medir cuánto tardó. Entonces ejecuto las tres. ¿Sí? ¿Sí? Eso es para realizar simplemente la lectura. Ahora voy a realizar una sola operación, que es obtener el promedio de todas las columnas en el data frame, primero de pandas y después de Dask. Entonces pueden ver que pues esto se llama perf counter, es decir, tomo el tiempo inicial, ejecuto la operación y después mido nuevamente con perf counter qué hora es, digámoslo así, y le resto el tiempo inicial. Esto me va a dar el tiempo total que tardó pandas, en calcular el promedio. Entonces, similar a pandas, ahora lo voy a hacer con Dask. Entonces vean cómo aquí estoy poniendo .compute para disparar el proceso y no quedarme a medias, ¿de acuerdo? Entonces ejecuto y aquí tengo todos los resultados. Entonces, como las columnas, algunas de ellas van a ser aquí cadenas de texto, voy a utilizar los datos, los voy a redondear. Aquí pueden ver los datos que determiné, o sea, el tiempo y el uso de memoria y demás. Los voy a redondear, pero como puedo tener una cadena de caracteres, por eso creamos esta función de redondeo seguro, que lo que hace es probar si el dato es string. De esta forma se hace. Si el dato que le estamos pasando es string, devuelve el dato como tal. Si no, lo redondea a 6 dígitos decimales. Entonces, si aplico round, el redondeo, a una cadena de caracteres, me va a marcar un error y va a tronar el programa, se va a detener. Entonces, no queremos que eso suceda, por eso aplicamos este safe round, ¿sí?,
y creamos toda la tablita que se encuentra aquí. Entonces, para eso utilizamos Tabulate, para que cree esta, pues ahora sí que la tabla lo mejor posible. Aquí tenemos el framework, pues va a ser Pandas y Dask, Pandas y Dask. Luego la fase es en el de lectura y las operaciones, es decir, la media que obtuvimos. El tiempo que tarda Pandas en leer es de 2.16 segundos. El tiempo que tarda Dask en leer del HDFS es 2.25 segundos. Para realizar las operaciones, Pandas tarda 0.004 segundos. Recuerden que es un archivo de 2.2 megabytes, ¿de acuerdo? Y Dask tarda 0.14 segundos. Tarda mucho más Dask. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeñito el archivo para justificar un clúster de procesamiento y más si es distribuido. Entonces, por eso aquí, pues ahora sí como se dice coloquialmente, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ustedes pueden ver aquí la memoria antes, ¿sí? Que son 566 megabytes, la memoria después, que son 572. Entonces, aquí aparentemente en Dask no cambia, pero es porque les digo que estamos haciendo por ahí unas mediciones de forma incorrecta. Entonces, realmente nos vamos a ir por el tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo es conveniente utilizar Dask? Pues lo vamos a ver cambiándole aquí. Voy a comentar el de arriba y voy a utilizar Ruoa Big. ¿Sí? Entonces vean, aquí tengo Ruoa Big. El que vimos es de 2.2 megabytes. Ruoa Big es de 2.1, pero gigabytes. Entonces este ya es, pues todavía no es Big Data, pero al menos ya es más respetable el asunto. ¿Sí? Entonces no necesitamos volver a ejecutar toda la importación porque ya la hicimos, ni a configurar Dask porque ya está configurado y el cliente lo seguimos teniendo. Entonces no necesitamos nuevamente ejecutar esta celda porque el cliente lo tenemos todavía. Lo único que vamos a hacer es cambiar el archivo, vamos a cambiar el path. Entonces vamos a leer del HDFS. También en el HDFS tenemos el se los voy a mostrar. Aquí les voy a poner sudo su menos 10. Entonces es punto src. Entonces aquí es hdfs dfs menos ls diagonal 10 diagonal ruoa guión bajo big.csv. Entonces es menos ls menos h. Y aquí nos dice que es 2.1 gigabytes. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos en el HDFS. También lo tenemos aquí en el nodo para que lo procese Pandas. Y vamos a comparar entonces entre ellos. Estas funciones también ya las ejecutamos. No es necesario. Donde vamos a empezar es aquí. Entonces vamos a ejecutar las tres celdas. Esta y esta. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí ya se está tardando más porque está leyendo el CSV que es de 2.2 gigabytes. Quería mostrarles otro archivo también, uno que fuera huge, uno que fuera enorme, en el que no cupieran la memoria del nodo, para que vean que Pandas marca un error y dice yo no lo puedo ejecutar, pero con el clúster sí podríamos procesarlo, pero tarda mucho con Pandas, entonces mejor no lo hice. Quería uno que fuera de 220 gigabytes, pero no lo vamos a poder hacer. Digo, tardaría mucho. Entonces aquí lo mantengo ahorita.
Si alguien está utilizando el nodo, por supuesto, se va a tardar un poco más. ¿Sí? Y esto es con pandas, ¿de acuerdo? Me voy a esperar a que termine. Entonces, ya ejecutando así con un archivo más grande, vamos a ver que entonces ahora sí justifica el cálculo distribuido. Y si el archivo fuera más grande, pues lo justificaría todavía más. Entonces, ahora sí, ya terminó. Voy a ejecutar también las 3 celdas con Dask. ¿Sí? Vean cómo terminaron bastante rápido. ¿Sí? Ahora vamos a las operaciones. Es esta y esta. A ver cuánto tarda Pandas en realizar el cálculo del promedio de cada una de las columnas. Ahora lo hacemos con Dask. Y entonces, ¿por qué tarda más Dask? Porque aquí con el compute es este momento cuando se ejecuta el read CSV y se hacen los cálculos. Hasta este momento es que empiezan, pero incluso el procesamiento, es decir, la lectura. Antes, acá arriba, aunque yo le decía o le dije aquí arriba que leyera, ¿sí? El CSV, ¿sí? Esto realmente no lo va a leer como tal. Nada más me va a devolver mi boletito de, ok, mi boletito del estacionamiento, ya lo apunté, tengo esta tarea pendiente, pero como no me has dicho compute, entonces todavía no lo realizo. Cuando le digo compute es que se ejecutan las instrucciones y ahora sí, ya terminé. Ok, entonces vamos a ver los resultados. Digo, aquí no es necesario ejecutar esta, pero bueno, lo voy a ejecutar. Determinamos los resultados y veamos, entonces, ahora sí, cómo le fue a Pandas y cómo le fue a Dask. En la lectura, si Pandas tarda en leer el archivo de 2.2 gigabytes, tarda 75 segundos. Dask tarda solo 2.24 segundos porque en realidad no leyó el CSV, nada más me dio mi boletito del estacionamiento. Sí, ¿me pides que haga esto? Sí, sí, lo hago, ándale. Ya lo apunté, toma tu boletito. ¿Sí? Y cuando me digas compute, entonces sí lo leo. Mientras, pues no. ¿De acuerdo? Y después, para hacer las operaciones, entonces Pandas tarda 1.62 segundos, porque Pandas ya leyó en memoria los 2.2 gigabytes del CSV, y entonces tarda muy poquito en realizar la operación. ¿Cuánto tarda Dask? Dask tarda 26.4 segundos, ¿sí? Digamos 27 segundos. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando realiza la lectura y del HDFS. Entonces, si ustedes han visto, cuando le ponemos un comando de HDFS, se tarda unos segundos antes de respondernos. Esos segundos también van incluidos aquí. Lo que quiero que vean es la suma completa. Digo, no nos sirve leer nada más. Siempre vamos a leer y realizar operaciones. Entonces, la suma de los 75 segundos con este segundo y medio, ¿sí? Nos da, digamos, 80 segundos. Ya sé que no, pero digamos que así a grosso modo 80 segundos. ¿Y cuánto nos da el procesamiento con Dask? Nos da, digamos, 3 con 26 serían 30 segundos. Entonces, al realizar las mismas operaciones con Pandas y con Dask, pues ya nos está mostrando una ventaja a favor de Dask. ¿Y esto por qué? Porque los datos están distribuidos en el HDFS y entonces los nodos se están procesando de forma distribuida. Se están utilizando varios núcleos para realizar este procesamiento, cosa que Pandas no está haciendo. Pandas está utilizando un solo núcleo de mi computadora, bueno, del nodo, ¿sí? No importa que tenga 8 núcleos, nada más está utilizando uno.
Y ahí es donde viene la ventaja. Aquí pues podemos ver cómo la memoria de pandas antes y después, pues sí, es bastante diferencia. Vean cómo son como 3500 megabytes la diferencia. De Dask no es mucha la diferencia porque lo único que guarda es el boletito. ¿Sí? Aquí, entonces lo único que nos guarda es el boletito y listo. Después en las operaciones, pues ya la memoria no cambia mucho porque Pandas ya la tiene en memoria la información y Dask, pues realmente la memoria no cambia porque lo que ocupa es el boletito. Al momento de que le decimos compute, es que utiliza más memoria, pero después la libera inmediatamente y ahí es donde les digo que no podemos medir en el momento en que la está utilizando. Por eso aparentemente no usa memoria, pero no es eso lo que está sucediendo. Igual para la CPU y la GPU, no podemos determinar en el momento exacto que está haciendo uso, pero bueno, al menos ya el tiempo nos está mostrando una ventaja a favor de Dask y la memoria, pues bueno, sí la podemos ver en cuanto a pandas, nada más. Ok, entonces ahora sí, bueno, antes de esto, déjenme ponerles, es el puerto 87, 87 es el que tiene, sí, realmente el que quiero ver es la interfaz. Si recuerdan, le dimos dos puertos, uno el 8786 y el 8787. Ay, 201 al este no es. Aquí están. Ah, es que es el 8788, el puerto que le di al scheduler. Por eso no lo puede acceder. Alguien 88, estaba 80. ocupado y utilizó otro. Uy, me sigue diciendo que la conexión será. Bueno, no quiere. Ah, ya sé qué va a pasar. Van a ser las dos tarjetas, Eberto. Así es. Es que es el localhost. Bueno, ahí ya nos quedamos con las ganas de verlo. Es que este nodo tiene dos tarjetas de red y entonces me podría mostrar si lo accedo desde tu computadora no puede acceder, ¿verdad? Con la 192. No, porque es otra red. Pero le estoy quitando la tarjeta. La... A ver, ya la desactivé. A ver si responde. A ver si responde. Mm, Desactivé la tarjeta, la 192, 168, 201. Pero ¿sabes no, cuál va a ser el problema? Que ya no se van a ver entre ellos con los nodos distribuidos. así es. No, déjasela, por Ya se la favor. dejé. Si no, no Sí, se van a poder ver los nodos distribuidos y eso va a causar problemas. sí, muy bien. Ahora, no les puedo mostrar la interfaz, la interfase del, del nodo maestro del clúster de cómputo, pero les voy a mostrar la del clúster de almacenamiento, o sea, del HDFS, HDFS, sí, que es en el puerto 9780, o debiera ser en el puerto 9780. ¿Ya recuperaste la tarjeta, Alberto?
Entonces, a ver, déjenme checar que sí sea ese el puerto. Es diagonal etc. Ay, no es cierto, es opt, Hadoop, etcétera. Hadoop es HDFS, site, name node. Esto es parte de la configuración, es 9870, lo cambié. Entonces, aquí es donde está el de replicación que les decía, aquí el valor está en 2, ¿sí? Y otras cuestiones más, ¿sí? Esa es la configuración. Entonces es 9870, 9870, este sí es, ¿sí? Entonces, aquí ya nos salimos. Entonces, aquí nos dice, este es la interfaz de Hadoop, ¿sí? Así como le podemos pedir información desde la línea de comandos, esto es lo que nos muestra. ¿Cuándo se inició el clúster? ¿Sí? ¿Cuál es la versión de Hadoop que tenemos? ¿Cuándo se compiló esa versión? El identificador del clúster. Cada clúster HDFS tiene un identificador que es así de enorme, ¿sí? Y también aquí bueno, esto es parte del manejo interno. Entonces, el resumen, pues aquí nos dice que tenemos ahorita 75 archivos y directorios. En el HDFS tenemos 71 bloques, 71 chunks. ¿Sí? La memoria que está usando el procesamiento del clúster es de 364 megabytes de 948 que se tienen. ¿Sí? Y bueno, aquí se ve algo más. La capacidad configurada ahorita del clúster, porque es el espacio libre de almacenamiento que tienen los nodos, es de 362.5 gigabytes. Aquí está, bueno, el porcentaje, ¿sí? De lo que hemos utilizado es el 1.23%. Y bueno, aquí tiene bastantes. Nos dice cuántos nodos funcionando se tienen, cuántos nodos esclavos. Por supuesto, son 3. Entonces, tenemos un nodo que es el maestro, que es el nodo 1, pero como es de software, ese mismo nodo puede tener un nodo esclavo para el almacenamiento, por eso son 3. ¿Sí? Y aquí podemos ver pues bastante más información, ¿sí? Con relación a esto. Ahora, si queremos ver los nodos, aquí tenemos cada uno de los nodos, la capacidad y individual, cuáles están. Aquí tenemos, pues bueno, cada uno de los 3 nodos. Este es el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? Si le doy clic aquí, puedo ver ahora sí el nodo de datos, ¿sí? La dirección y el puerto en el que se está conectando con el name node, con el nodo maestro. Aquí dice también a qué clúster pertenece y todos sus datos. Entonces tenemos aquí pues toda la información. Aquí en dónde está configurado el directorio. ¿Sí? Entonces en el nodo 1, en opt hdfs data node, ahí es donde se guardan los chunks de este nodo de datos. En realidad tenemos las utilerías y aquí podemos ver, pues bueno, las bitácoras, las métricas, la configuración. ¿Sí? Aquí está la configuración que se utiliza para el data node. ¿Sí? Entonces son todos los archivos de configuración uno después de otro. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a regresar al name node. A ver si ya apareció. Sí, aquí están las utilerías. Parte de lo que comentaba también Juan Carlos, que si se podía hacer, bueno, pues al menos aquí también tenemos un, una forma gráfica de poder ver, sí, todos los directorios. Aquí tenemos todos estos, los podemos borrar. No hay que borrar, pero bueno, sí. Entonces aquí tenemos Yes y aquí tenemos el RUA Big, que nos dice son 2.14 gigabytes, y el RUA Hora. Si le doy al Big aquí,
Sí, aquí me dice que lo puedo descargar, puedo hacer el head del archivo, pero no es el mismo head que en Pandas, sino son los primeros 32 kilobytes del archivo o los últimos 32 kilobytes del archivo. Si le doy aquí, aquí me muestra los últimos 32 kilobytes del archivo. Pueden ver ustedes que, pues bueno, efectivamente es un CSV y son 32 kilobytes lo que me muestra. ¿Ok? Aquí lo puedo cerrar, ¿sí? Puedo ver el RUO ahora, ¿sí? También le puedo pedir el head. Entonces aquí me dice, ¿sí? Aquí es el inicio, entonces aquí sí tienen los encabezados, ¿sí? Entonces, bueno, pueden ver. Y una interfaz como esta es parecida, la que ahorita no pudimos abrir por la cuestión técnica. ¿Y qué sucede? En el nodo maestro del clúster de cómputo, yo voy a poder ver las tareas que se están ejecutando, cuánto se lleva, cuántos hilos se están ejecutando, y bueno, ¿sí? Bastantes más. Aquí tengo bastante información que me ayuda a la administración del clúster. ¿Sí? Aquí me dice cómo está configurado mi clúster. Pues bueno, son los 3 nodos y me dice que están en un solo rack. ¿Sí? Están, digamos, si les cae un rayo, los 3 se funden, pero bueno. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos ver si ha habido fallas en los volúmenes, es decir, si alguno de los nodos de datos ha fallado. Bueno, es toda una herramienta, ¿no? Esto, es a nivel empresarial, entonces se tienen bastantes cuestiones interesantes para esto. Por supuesto, hay que configurarlo bien y ya una vez configurado, pues ahora sí que, ya lo demás es, entre comillas, bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, la tarea, pues ya les habíamos comentado que es que midan y comparen el rendimiento, ¿sí? Pandas y Dask, y entonces van a tener que utilizar el archivo que les habíamos dicho de la RUOA, los CSV de la RUOA, pero por minuto. Entonces van a tener que descargar los correspondientes a a un año. Van a tener que crear un ambiente. Aquí les diría que utilicen o que creen un ambiente Dask, ¿sí? En específico en el que hagan esta instalación. ¿Sí? Si no, Eberto, podemos hacer el YAML a partir de a partir, lo voy a cerrar file, shutdown. Entonces pueden ver que funcionó, que no se detuvo, que no hubo ningún problema en ningún momento, o sea, está funcionando perfectamente y no marcó ningún error. Entonces, está funcionando. Aquí, ¿pudieras ver la instrucción en el Classroom, Eberto, por favor? Y me dices, cómo se crea el YAML. Ahí ¿Te en la la... pego? Sí, aquí te la pego. Sí, por favor. Ok. Es que no me acuerdo la sintaxis. Aquí, ya te pegué el inciso AB y hasta listar los ambientes. ¿Sale? En el chat. En el Teams, digo aquí en el Zoom. Ahí está, ¿ya lo viste? Ahí está. Ok. No, todavía no me llega. ¿No, no le contestarías a alguien en específico? Se lo puse a Yaque, perdón, perdón. Sí, Es que Yaque me escribió ya. Sí, perdón, ya, sí, se listo. queda por default, sí, ya me ha pasado. Gracias. Ahí dice Conda Environment Create -F y ya, Sí. ya. Ok, entonces aquí lo pongo, pero le voy a poner Dask. dask.yamo. Y ahorita lo subimos ahí Sí, en Dask. es que es create. Agarré la instrucción create.
no la, Sí, está bien. no está la instrucción para exportarlo. Ah, déjame ver. No, es que nada más está el de Crate. El de Create, ok. Ah, déjame ver. No, no viene el Sport. Ah, Entonces, sí, ya, te la copié. ¿Qué ok, pasó? Ya te la copié. muy bien. Hay que hacer el Sport y luego el Crate. Perdón, se me Sí, fue. aquí está. Ahora sí, 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 primero se exporta y luego ya se crea. sí. Ahora sí es Dask. Dask Sport. Que es el Dask actual. Ah, bueno, el de Deep Learning actual lo vas a exportar a Dask. Sí, Y y luego ya luego es vamos a crear bin el entorno Dask. Sí, a todos. entonces aquí el nombre, insertar, A lo Dask. voy a cambiar. Dask default. Están todos los paquetes que se instalan. De acuerdo. Y Sí, ahora sí ya me lo pip mandas y se lo. y aquí le voy a poner es insertar 4, así, Anaconda, Content EMS, Dask. Dask, sí. Y con esto, para que les funcione a todos, sale. Entonces es Déjamelo ahí si sudo. quieres. Ya ahí yo lo copio. Sí, está en yes, Sí, del nodo de Jessica. Sí, ahorita lo sí, copio. ahí está home yes, ahí Sí, está estoy subiendo el archivo YAM para ponérselos ahí ya. en el Dask. Sí, muy bien. Entonces, onda deactivate y es exit y es exit. Entonces aquí le pongo logout, exit y no sé si pusiste la tarea en el Classroom. Sí, ya está. Lista. Sí, ok. Y ahí pongo el YAM pegada a la tarea. ¿Qué te parece? Sí, ¿o Para puedes que quede mostrar la más claro. tarea tú de una vez? Sí, déjame nada más. Estoy copiando el archivo Dask. Ok, Ya, entonces, ya está, ya está. sí, aquí tengo, aquí está módulo en el diplomado, trabajo en clase, tarea 7, uso, ver instrucciones. Si quieres, comparto. Ya lo compartí, mira, ya estaban en, Ah, ok. Pues sí, bueno, ahí está claro el uso de DAS HDFS. Y como mencionaba el doctor Sergio, pues es tratar de bajar de la rúa por lo menos un año de la variable que ustedes consideren por minuto y empezar a desarrollarlo con HDFS y Dask y comparar la eficiencia de utilizar ese entorno distribuido. Pues aquí el reto es pegar todo en una sola libreta utilizando HDFS y luego mandarlo a analizar con pandas para que podamos revisar. Hay que limpiar los datos como bien vienen las instrucciones. El archivo CSV, recuerden de la RUA, viene con algunos archivos nulos, digo algunos registros con nulos y hay que hacer la limpieza utilizando ya el pandas en Dask, digo en HDFS y después ya utilizando el pandas de Dask hacer esa limpieza y una vez que ya tengamos esa limpieza, pues reportar qué tan eficiente fue versus hacerlo en una máquina local. Y creo que sería todo. No, no es difícil la tarea, como ves, es un poco de trabajo, pero en realidad es muy rápida. No sé si les queda claro. Una cuestión también, una anotación que comentamos con el doctor Eberto. Si ustedes tienen algún dataset que sea grande o que les interese más que el de la RUOA, lo pueden utilizar. O sea, la idea es que de preferencia supere 1 GB el archivo CSV que lean o que procesen en ya limpio, pues, o sea, que sea grande, ¿no? En la final de cuentas, sí. Y y que puedan ahora sí que trabajar. Le decimos, por supuesto, si sería mejor, pues, si es sobre su tesis o sobre algún proyecto en el que estén trabajando,
y que tenga la información, pues preferiríamos que fuera eso. Pero si no tienen algún dataset en específico, pues el de la RUOA estaría muy bien. Ok, Entonces todo lo podemos entregar como en una sola libreta, como lo hemos estado haciendo, concatenando todos los archivos, limpiando el texto y ya luego ejecutando todo en Dask para comprar los tiempos. Exacto, así es. Ah, ok, ok. Sí, como para el entregable. sí, muy bien. Sí, o sea, digamos, sería replicar la libreta que vimos ahorita, sí. Más que lo del, como les decía, lo de la memoria o lo de la GPU, digamos, eso lo pueden quitar realmente, pero lo que sí es los tiempos, cuando menos que comparen, para pues que ustedes mismos vean la diferencia de cómputo de Pandas a Dask y por qué conviene, pues bueno, un clúster, ¿sí? Aparte de que pues, la razón principal que les comentamos, ¿no? Que si el data frame no cabe en la memoria que tengamos del nodo, de la computadora, la portátil, Pandas de plano se niega a trabajar y dice, no tengo memoria, adiós. ¿Sí? Y Dask, aunque sea poco a poco, mientras quepa en el HDFS, lo va a procesar los chunks paso a paso hasta que termine de procesarlos, aunque la memoria no sea la suficiente como para que todo el CSV o todo el dataset cupiera en la memoria distribuida, digo, de los diferentes nodos, ¿sí? Simplemente cabe en el HDFS, lo va a procesar. Va a tardar, porque bueno, pues va a tener que estar leyendo del HDFS a memoria, pero lo va a realizar, cosa que Pandas no va a poder realizar. Sí, y aquí nada más para que no se me olvide, Berto, hay que ejecutar workers en el nodo 2 y 3, Sí, porque si no, nada más van a estar trabajando en el nodo 1. todo uno. Ujú, así es. Sí, Sí, aquí lo anoté para sí, levantarlo. perfecto. Sí, digo, ya sea que me recuerdes o que tú los ejecutes, Sí, los workers, sí, aquí sí, lo para anotamos. que funcione, ¿no? Y pues bueno, entonces ahora sí, pues este sería el término, ahora sí, de la parte teórica, por decir, ¿sí? Sí, Y entonces ya tenemos ahorita, pues un espacio para las dudas de esta sesión y a partir de mañana a las 5, el resto de la semana, nos estaríamos conectando para las dudas sobre las diferentes tareas que tengan. Sí les pedimos, porque no tenemos tanto tiempo en esta ocasión, sí les pediríamos que las cuestiones ya ahorita de configuración de los ambientes, revisen mejor los videos y paso a paso lo intenten. Ya si de plano volvieron a revisar los videos, lo intentaron hacer y no pudieron, con todo gusto les ayudamos, pero ahorita quisiéramos que estas sesiones fueran más para ayudarlos a finalizar con las tareas, ¿sí? O sea, ya la implementación de cada una de las tareas y en qué están atorados. Entonces, con todo gusto los apoyamos y más adelante también, por supuesto, pero estas van a ser las sesiones específicas para desatorarlos en las tareas. Ahorita pues ya tienen tiempo suficiente para haber empezado cuando menos la primera o las primeras y si se atoraron en algo, con todo gusto los sacamos adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué les pedimos que no traten o que no nos pregunten ahorita en estas sesiones? Pues cuestiones relacionadas con las llaves, cuestiones relacionadas con los ambientes, y detalles así, ¿no? ¿Cómo subo un archivo al HDFS? Tampoco. Digo, por supuesto, si ustedes ven, ingresan a la sesión y ven que nadie más se conecta, entonces con todo gusto nos podemos dedicar a ello, pero sí le vamos a dar preferencia a las dudas que tengan
sobre cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Bueno, ya finalmente, Sergio, para indicar, subimos una tarea 8, que es lo que les habíamos ya comentado del ensayo, de todo lo que hemos platicado de Deep Learning, cómo lo aplicarían ustedes en la vida real. La idea de este ensayo es que, dado los conocimientos que hemos visto de ay, es que ando ya moviendo la tarea, dando los conocimientos de CNN, TL, RNN, PLN y LLM que vimos en este curso, ¿cómo lo aplicamos a proyectos reales para ustedes en sus tesis, proyectos, etcétera? Y también, pues, que eso lo vean desde el punto de vista ético. Ya algunos me han estado comentando en los LLMs que han estado programando que incluso se empieza a equivocar o tiene algún problema de contexto, que incluso puede regresar respuestas no ad hoc a lo que esperamos y quizás hay que pues afinar más ese LLM. Entonces, eso es un tema ya de ética, ¿no? ¿Qué me está retornando? ¿Hasta dónde van los límites de todas estas herramientas? 5 cuartillas, acordamos con el doctor José Luis y el doctor Sergio, para que lo puedan subir. Y como ven, aquí el límite 14 de septiembre sería para todas las tareas, incluso tarea 8. Y les comentamos de las 8 de las tareas que hemos subido, aquí las muestro. Aquí se ven los que han entregado tareas, gracias. Estamos retroalimentándolos. Y de todas las tareas que hemos entregado, acordamos que 6 tareas se pueden realizar y la 8 les ayudaría para subir el puntaje y tratar de aprobar este curso. Entonces, el reto es hacer 6 tareas y tener digamos, una calificación aprobatoria pues en esas 6 tareas promediada. Si les faltan algunos puntos con la tarea 8, podemos tomarlo en cuenta para que se apruebe el diplomado, pero en el módulo. No sé si les queda claro. Ya con eso vamos cerrando para no, no llevarnos más tiempo. Y aquí en la tarea de Dask, ya voy a subir el YAM para que ustedes puedan reconstruir ese entorno y poderla ejecutar. ¿Dudas? Entonces, De las 7 tareas, tener 6 y... 6 y la 8 opcional. Ah, ok, o hacer las 7 en todo caso. Hacer la 7 y ya, y la 8 te desentiendes. Ah, ok, bueno, es que sí, hice eso en el módulo anterior. Entonces, sí. Sí, está bien, para que no hagas el ensayo de 5 hojitas. Sí, que en realidad el ensayo, si te fijas, Arnold, la idea es que cómo la puedes aplicar. Ya ustedes vieron posibilidades en sus proyectos, tesis, en sus empresas, en donde estén, quizás les va a ayudar mucho estos temas que vimos. Y ahí está pues un esbozo de lo que llegamos hasta el día de hoy. Y Y, espero les haya ayudado. sí, y también un detalle, o sea, hemos manejado muchos temas, entonces en el ensayo no es necesario que los mencionen todos. O sea, pueden utilizar lo de procesamiento del lenguaje natural y combinarlo con ética y hacerlo así. O los modelos de lenguaje grandes y combinarlo con ética o combinarlo con algún otro de los temas, así. O sea, no es necesario que todos los temas que enumera la tarea los tengan que mencionar, porque si lo quieren hacer, pues 5 cuartillas no les van a alcanzar, ¿sí? O sea, va a ser, pues no va a ser ensayo en realidad, va a ser casi, casi definición de cada cosa y ya se terminó. Y bueno, esa no es la idea. La idea en el ensayo es que ustedes pongan parte de lo que piensan sobre esto, si va a ser, y sobre todo si un juicio, ahorita es lo que quisiéramos, ¿no? Si es bueno, si es malo, o en qué puede ser bueno, en qué puede ser malo, o cómo se puede utilizar de forma que no es ética y así. O qué podemos hacer para que los modelos de lenguaje grandes sean más éticos en cuanto a legislación o no sé, que ustedes digan, bueno, pues yo me he estado metiendo en esto y yo he visto que habría que legislar estas partes para que
estos modelos no se mal aprovechen o cuestiones así. También igual las redes convolucionales, las redes recurrentes, la transferencia de aprendizaje y pues simplemente las redes neuronales en general. Muy bien. Pues bueno, no sé si tienen dudas. Si Gracias. no, descansamos y mañana continuamos. Entonces, perdón, el día de mañana se puede atender para cualquier tarea, duda de tarea, cualquiera, ¿verdad? Sí, Sí. cualquiera. Ah, ok. Habían dicho que en orden para ir con calma, pero si quieren, pues abrimos quien ya hizo la tarea 2, pues no tendrá dudas. Tal vez arrancamos de la tarea 3 en adelante. ¿Sí? Y quien tenga dudas de la tarea 1, lo hacemos un hilo y lo atendemos. Y entonces nada más un detalle de que me preguntan, Alberto, esta semana las sesiones van a ser diarias, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 5. La semana que viene, si se ponen de acuerdo varias, y nos dicen, es que todavía tengo dudas, nos podemos, ahora sí que bajo demanda nos podemos también reunir la semana que viene, pero ya no sería diario, Sí, ya pudieran no ser puedo. 2 días de la semana, ahora sí que ustedes nos digan, nos ponemos de acuerdo y decir, bueno, pues el martes o el martes y jueves o el miércoles y el viernes, así de acuerdo a como ustedes nos digan, o nada más una sesión o de acuerdo a como ustedes lo requieran, por supuesto. Sí. Ok, Entonces así fijas quedan de mañana, o sea, de martes a viernes, esta semana. Y ya para la siguiente semana nos pondremos de acuerdo y vemos si todavía tienen dudas o si tienen dudas específicas que les surjan durante esta semana y el fin de semana. Entonces nos podemos reunir algún día. Yo diría que no sea el lunes para darles tiempo a que el fin de semana procesen, el lunes también, y ya a partir del martes, digamos martes y viernes o algo así, tener las sesiones y adelante. muy bien, gracias. Perdón. Doctora Marta, adelante, por favor. Muchas gracias. Doctor, lo que comentaban nosotros, los compañeros en otras ocasiones, es posible también en las sesiones de dudas grabar las sesiones para si no podemos entrar, ahí puede haber algo que nos puede apoyar. Sí, sí, mire, doctor, aquí voy a compartir mi pantalla. Estamos creamos ya la sesión de dudas, aquí en trabajo en clase. Aquí está la sesión de dudas, ¿sale? La voy a subir un poquito más para que usted la vean. Y aquí ya vamos poniendo los videos de dudas, ¿sale? Sí, Y ahí están muchísimas gracias. los primeros 2 días de dudas. Y vamos a ir grabando las dudas. Tendríamos que detener y guardar para que no sean tan grandes. Y aquí los pueden ver, no los voy a subir a YouTube para no evidenciarnos, simplemente las subimos aquí directa. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Ya están aquí las dudas, por fecha. Voy a detener la grabación ya ahorita hablando de detener. Sí, está bien, ya para que podamos subirla y esté disponible.